ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. El público. No, pero lo sabemos, el panel de los viernes tiene eso, y aquí tenemos un megamix. Lo vamos a presentar al tiro. Estamos con Gabriela Hilliger, abogada, máster en Derecho de la Universidad de California, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante. Gabriela, como siempre, un gusto. Un gusto. Con Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, especialista en regulación económica y políticas públicas. Bienvenido, Camilo. Buenos días. Y el panel alternativo en este caso lo representa Francesca Parodi, magíster en comunicación política y miembro de la Comisión Política de Evópolis. Bienvenida, Francesca. Muchas gracias. Ya, Fran, partimos ¿tú eres team Cristiano Ronaldo? Eso. No, ya teníamos que salir con este tema para partir el día con rabia. Estaba muy emocionada yo ayer viendo el partido de Croacia, esperando que, más que gane Croacia, que no gane Cristiano Ronaldo. Entonces, la verdad me llevó una decepción importante. La verdad estoy frustrada. Creo que las cámaras tienen una obsesión con Cristiano Ronaldo, de mostrarlo todo el rato, cuando estaba muy contento por haber ganado, siendo suplente, por cierto, porque lo habían sacado, no estaba en la cancha, así que... Y festejaste el gol de que entró porque fue el que reemplazó a Cristiano Ronaldo. Festejé todos los goles que fueron en contra de Portugal y todos los anulados también. Así que, no, la verdad que bueno, no será ayer el día que pierda Portugal, pero probablemente en la próxima ya va a ser una despedida para Cristiano Ronaldo. ¿Tú, Gabriela, de qué team eres? Kiki, porque mi hijo de 9 es fanático y está muy indignado con lo que está pasando con Argentina, ha rebautizado a la FIFA y yo creo que hay, así como vamos a hablar de otras acusaciones, hay antecedentes suficientes para tener indicios una acusación constitucional contra para una acusación Argentina. constitucional contra la FIFA por favoritismo con Argentina. ¿Cómo se llama? ¿Hizo tu hijo la FIFA? Sí. Federación Internacional a favor de Argentina. El a favor le quedó más o menos, pero igual. Que Yo le hago fiafa. su mérito. Es FIAFA. No sé, yo encuentro que está siendo muy exigente. A ver, Cabo Verde es un tremendo equipo para enfrentar a Argentina. Lo tiene todo. Vamos a ver, pero... Bociña. Curazao, ¿qué pasó con Curazao? Ese era un gran equipo y yo estaba súper pendiente de Curazao. Alemania lo bautizó. Sí, Alemania. Oye, Alemania quedó fuera, Aldo. No, eso sí me dolió. Tengo que confesar, en Sí, mi caso pues tú familiar, tenías un- mi caso sí. familiar eso dolió. Mi mujer es alemana. ¿Verdad? Del norte de Alemania, no de Valdivia, así que... Importante aclaración. Sí. Y no, pero además fue como... Ahora, la verdad que Alemania no jugó a nada ese partido. A nada. Lo vimos y mal. No jugó a nada. ¿Ustedes se han hecho la pregunta qué hubiera pasado si hubiera ido Chile al Mundial? ¿Para qué? Chuta, la fantasía larga. ¿Cómo fue eso, No, porque ves los partidos finalmente y ves un nivel de fútbol que yo creo que tú dices hay. que nosotros teníamos un nivel para estar ahí. No, yo creo que no. Ya. Creo Ni que siquiera Cabo Verde, nada. No. no sé si Cabo Cansado. Verde, no voy a hablar en particular de Cabo Verde porque no he visto ningún partido de Cabo Verde, pero creo que estamos lejos de ese fútbol. Siento como que fue justo que Yo hayamos creo que quedado último en la podemos hablar sobre el Mundial clasificatoria. hoy día. Pero yo tenía un punto contradictorio ustedes dos. Yo Ya. encuentro que el fútbol es un deporte de equipos y se ha ido transformando en esto, en el team de el jugador, jugador, Messi, Ronaldo, Sí, es verdad. Mbappé. Y la verdad que tal vez deberíamos rescatar, así como hay que rescatar Es como en la política, igual. Hay que rescatar los equipos, hay que ver cuál es el equipo que de verdad está jugando Oye, bien. encuentro que esa Camilo. reflexión es muy buena. El Mundial de Pelé entonces no valía y el de Maradona tampoco. Y el No, de pero Johan igual Cruyff. era... No, pero ¿Pero cómo habían se llama? equipos. Brasil 70 la serie, po. El Brasil de Pelé había más que Pelé. Digámoslos. Y- ¿Cuáles son? había- no recordamos ninguno. Los equipos de los años 80, 90. Italia, Maldini, los- Baggio. Los equipos alemanes jugaban como... Porque, recuerdo por su porque eran físico. guapos. Po. Sí, po. Pero eso no tiene que ver. Eran guapos. Por eso lo recordamos a todos. Estaban los short. A mí me gusta, yo encuentro que es una gran pérdida para La humanidad. Para la humanidad que no está femenina Italia, que no está Italia. que no está Italia. ¿Qué dije yo cuando Yo creo partió esta que cuestión? Se perdió un rating Oiga, pero esto importante ahí. ya lo hemos hablado los dos últimos viernes. Sí. Yo ya me estoy empezando a sentir incómoda. Bienvenido a la A feminidad. los italianos no nos gusta que nos cosifiquen, Francesca. Ah, no, Nah, yo a mí creo que sí les tampoco. gusta me igual pasa que lo los mismo y me pasa lo mismo. A los chilenos del perdón. puerto tampoco. Qué gran país Italia. Qué Ya, gran y lo otro... Mejor país del mundo. mejor país del mundo mundial. ¿No encuentran también que le están metiendo demasiada tecnología y demasiada cosa gringa a un deporte que
que también la gracia era esa suspicacia, Esos ese pies que el árbitro- descalzos en la favela de Pelé con la pelota de trapo. No, eso, pero que el penal era penal, ¿no? Entonces ahora el VAR, ahora el chip, que la pelota entró, mira que lo medimos. Por más tecnología que le metáis, la suspicacia sigue igual. No, se hace peor, po, Sí. porque ahora suspicacia es... Sospechamos ¿y la tecnología. Exacto. ¿Y quién maneja la tecnología? De hecho, en Viernes de Recomendaciones hay una saga de libros que recomiendo a madres, padres, apoderados de niños y niñas que a veces les cuesta el tema de la lectura, Futbolísimo, donde hay un análisis ahí, un grupo de niños, es un equipo mixto que juega fútbol, porque tienen que llegar a todos los públicos, y siempre tienen un misterio y ahí siempre hay suspicacia. Reemplazó a los supercampeones, básicamente. Exactamente. Ya, hablemos de política. Gabriela, ¿tú crees que la suspensión del concierto de BTS es el peor golpe que ha recibido este gobierno? Yo la verdad es que no me manejo mucho en el tema de, ¿cómo se llama la barra de los BTS? The Army. Armies. The Armies. Yo Army, soy más Armies. del grupo de las Swifties y Rodrigos, pero yo voto que le busquen un espacio para BTS. Además, BTS es del... Yo he visto grupos bailando en Alameda que hagan un concierto abierto en la Alameda, ¿o no? ¿No? No, ¿Una es que idea ese- ahí es que para ese que la es el problema. recoja? Con, No, todo, lo que nos costó remodelar la Plaza Italia. Porque el tema del escenario de BTS está hecho en 360 grados. Entonces, la gracia es que se vea en ángulo de arriba hacia abajo. No, Camilo se maneja a un nivel de BTS, pero No, impresionante. Bueno, yo no lo quiero contar, pero yo tengo entradas para el primer, segundo y tercer. No, mentira, Aldo. Es mentira. No te creo, Camilo, te creo. No. Yo también le creo. Oye, pero ¿se No, mi acuerdan hija que no, Taylor mi hija Swift tampoco mi hijo vino? tampoco. Ninguno es... El escenario de Taylor era más grande. Era más grande que el de BTS. Sí. Y Taylor se casa este fin de semana. Oye, sí. Porque tenemos tantos datos que yo no manejo. O sea, de hecho se casa básicamente. hoy, se supone. No solo se casa, 4? Ah. no solo se casa, Francesca, sino que adivina qué banda está invitada para tocar en su matrimonio. Tengo una idea. BTS. Paul McCartney. Hazte esa, vos, Aldo. Hazte esa. Bueno, pero Dua Lipa tuvo Elton Paul le John. canta a No, te No esperaba pasaste. menos, no esperaba menos. Yo cuando me casé invité a Alberto Plaza, no me... ¿Y cantó? ¿Cantó? Una cosa es invitar Oye, y otra que igual. llegara. ¿Y fue Alberto Plaza? Obvio. No seas cruel, no sabes cómo... Bueno, buenos temas tiene igual a veces. Ya, espérate. Tú habías planteado algo de política y quedó ahí en BTS, así que no avanzamos con una pauta que yo mandé ayer y que me llegaron. Pero lo que no entendí es que tiene que ver la política con BTS. Mucho. po. Bueno, Porque gestión. es una Tema de la medida aprobación en la impopular. academia. Aprobación en la academia. A ver, si la academia le preguntara a los cabros de entre 12 y 18 años, Súbele el límite igual. Yo te diría a unos... A la Pero- edad de Camilo Charme le preguntaron también. Fan de BTS. Oye, del K-drama y toda la cultura coreana. la medida más o sea, ni el MEPCO se acerca a una medida tan impopular como Ni suspender la el subida de concierto. la luz el gobierno pasado. Exacto. Bueno, como a mí no me auspicia, pero no fue la productora la que metió las patas hasta el fondo, vendiendo entradas cuando no tenía la autorización formal del Instituto Nacional del Deporte. Son detalles, la gente se queda con se queda con el titular grande. Me Suspendido gustó concierto de eso. BTS. La próxima vez que vaya al gobierno decir, mira, detálleme la concesión. Vamos a construir aquí. No sé. Yo creo es que ese es el problema, porque ahí hay un buen punto. ¿Qué pasa si eso se empieza a generalizar? Es decir, yo empiezo a hacer publicidad, vendo, y después le digo al gobierno, mira, no tienes mucho nada más que hacer porque yo ya tengo Presión todo. Oye, buen punto, Camilo. No, porque eso podría ser lo hacemos tendencia. Entonces, hagamos las cosas en base a la presión. Yo voy a traer a ¿Para Taylor qué te- Swift. Dame, ¿cachai? Ya tengo toda la Swiftie reclutada, me tenéis que pasar la moneda. No sé, pues, ¿cachai? Pero empaticen un poco con nosotros. Tú sabes la cantidad de partidos por los que se han vendido entradas que finalmente se suspenden, ¿o no? Por no Porque tener no tienen autorización. autorización. Porque no tiene autorización del delegado presidencial. Ah, ya, pero ahí tal vez hay un pequeño detalle, hay que distinguirlo, ¿no? Porque tal vez ahí se presta a veces un poquito más para la discrecionalidad. Estáis muy de letras chicas hoy día, Camilo. Está muy abogado, el panel de Sí, abogados. me puso abogado. Y de regulación y de todo el detalle. Y ahora sí. No sé, todavía encuentro que en esta oportunidad Una es pasión. responsabilidad del sector privado, no es la responsabilidad del sector público. Piedad está a punto de golpear la mesa porque hizo una pauta ayer tarde y quiere ¿Qué tarde? ponerla.
No, la mandó súper temprano. La mandé súper temprano para que estudiaran porque porque estaba intensa y con temas difíciles, ¿cierto? Sí. No difíciles. Yo pensé que el café venía con malicia esta mañana. Ya, pero es que justo pasaron cosas y creo que tenemos que partir por el informe de Contraloría sobre porque venimos saliendo de la acusación constitucional contra el exministro Grau y al parecer podríamos estar empezando, o ya se está pensando, en una acusación constitucional a una exministra, pero de este gobierno. Y Trinidad Steiner podría enfrentar esa situación debido a este informe de la Contraloría donde se señala que excedió, digamos, sus atribuciones al pedir información a la Policía de Investigaciones. Francesca, parto contigo. Bueno, yo creo que la acusación constitucional contra el exministro Grau abre la caja Pandora. Yo creo que eso iba a venir revancha. No solamente lo que pueda pasar con la ministra Steiner, que puedo entrar en detalle, efectivamente, de lo que dice Contraloría, sino también de un revanchismo que se ha ido viendo durante los últimos años, de hacerle un poco la vida imposible al que está en el gobierno a través de estas acusaciones constitucionales. Yo creo que lo del ministro Grau fue una torpeza, pero grande. Yo creo que el hecho de, efectivamente, de no haber proyectado bien la cifra económica no lo hace una falla constitucional, sino que lo hace más bien un error que puede pasar en economía. Y hoy día, claro, tenemos la situación de la ministra Steiner, donde efectivamente la Contraloría te dice que ella excedió sus atribuciones como ministra. Salió el ministro... No, vocero. El ministro vocero... Pavés. No, ese es subsecretario. Alvarado. Claudio Alvarado. El ministro de Interior. El ministro del Interior que delega en Pavés la vocería. Sí, Digamos. Diciendo que todos los ministros cometen errores. No, esto no es un error. Me parece... O es un desconocimiento absolutamente de la función pública de un ministerio, el hecho de no saber cuáles son tus atribuciones, hasta dónde puedes llegar y cuáles son las motivaciones que eventualmente podría haber tenido la exministra para hacer lo que hizo, me parece en ambas situaciones, por desconocimiento o por una motivación personal, igual de grave. Entonces yo creo que a raíz de la torpeza que se hizo con Grau, que creo que fue muy torpe haber hecho eso, más allá en el momento que se hizo, bueno, era obviamente el tiempo que se podía hacer para que la limitación legal de los 6 meses pudiera eventualmente cobrarle un gallito político al Frente Amplio, particularmente al gobierno del presidente Boric, particularmente a ese sector, hace que terminemos en una batalla que yo creo que al ministro Quirós también lo van a acusar el próximo año cuando no le achunte la cifra exacta, y esto efectivamente, con respecto a la ministra Steiner, creo que efectivamente da para hacer una acusación constitucional. Ahora, perder el tiempo en una acusación constitucional es lo que yo cuestiono, desde el punto de vista de una persona que ya no está en el gobierno, lo mismo que me pasa con Grau, de alguna manera, aunque creo que lo de Grau no era una falta constitucional. Pero creo que vamos a entrar en esa dinámica producto de una torpeza estúpida por parte de la derecha, en este caso, de abrir esa caja que lamentablemente creo que no vamos a poder cerrar. Pero ahí, a ver, dos ideas. Una, ¿tú crees que en este caso el informe de Contraloría da sustento para una acusación constitucional contra la ministra Steiner, que independiente que parece que no lo hizo bien, no estaba bien evaluada y por eso también al final ni siquiera hubo un cambio de gabinete, simplemente le dijeron, por favor, un paso al lado y váyase del gabinete, porque la acusación constitucional es un elemento muy fuerte, es decir, conlleva la muerte civil por 5 años de personas, por lo tanto la proporcionalidad con que se piense el uso de esto debería ser importante, al menos uno esperaría eso. Y lo otro, con todo lo que ha decaído la institucionalidad y este instrumento de la acusación constitucional, ¿ustedes no piensan que tal vez la oposición podría actuar un poquito más inteligente y decir, esta es la oportunidad para no caer en ese juego, porque nos vamos a seguir desprestigiando, lo más probable es que tal vez tampoco la van a ganar en el Senado, entonces seguir enlodando eso? Me recuerda a mí un poco las clases de historia, porque Chile esto ya lo vivió, esto tampoco es que lo inventamos ahora. Es decir, hace 100 años, más o menos, un poquito más, no era la acusación constitucional, eran las corridas ministeriales, porque Chile siempre estamos como con parche, entonces tenía un sistema como si fuera parlamentario, entonces los presidentes los elegíamos, pero el Parlamento le decía con qué ministros podía trabajar. Y no funcionó hasta que vino, usted también se acordará algunos, el Ruido Sable, los oficiales jóvenes, Alessandri, Constitución del 25. Entonces,
seguir jugando con estos instrumentos de forma desproporcionada, sin racionalidad, que a la ciudadanía yo creo que no le importa nada. No sé si los ven siquiera los telediarios, en la radio ya este tema, porque como tú bien, en esa parte consumo muy bien, porque es un juego de suma cero. Tú me pegas, yo te pego, pero se está transformando como ¿cómo se llama? De payaso, La cachetada. cachetada de payaso, que ya es como que a nadie le importa, fue simpático en su momento, pero ya ni siquiera te hace reír. Entonces, tal vez esta es una buena oportunidad de no seguir cayendo Pero en esto. yo te encuentro toda la razón, si estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero no creo en la inteligencia desde el punto de vista de decir, ya paremos el payaseo. Porque efectivamente las acusaciones constitucionales, independiente que no prosperan, no llegan a ningún lado, creo que en los últimos 20 años se ha acusado 3 veces, creo, digamos, con la condena final, digamos. Con resultado. Que creo que es Chadwick, Jasna Prost. Jasna Proboste, me faltó. Senadora Proboste. Harald Beyer. Harald Beyer. 3. Y que ahí también hubo una especie como de rencilla. Tú me eliminaste Bueno. una ministra de Educación, yo te elimino un ministro de Educación. Pagaste con la misma moneda, digamos, y al mismo precio. Claro. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo, si es el momento de parar con esto. Pero ahí yo creo que, y por eso también valoro lo que hicieron esta bancada transversal de muchos colores políticos de poder subirle un poco el precio a hacer una acusación constitucional, que requiera más firmas. Aún me parece ridículo que requiera menos firmas una acusación constitucional que obviamente una comisión investigadora o la interpelación. o la ¿no? interpelación. Entonces yo creo que esa inteligencia, digamos, política se tiene que exigir por normas, porque creo que la inteligencia política y creo que el minuto de televisión que te da una acusación constitucional vale más que realmente la calidad democrática de lo que se está haciendo en el Congreso. Gabriela Hiliger. Yo como para dar un matiz nomás, diría que, o sea, lo que yo he escuchado es que evaluarían una posible acusación constitucional y ahí lo que uno quisiera ver es, porque efectivamente hay una devaluación y una deslegitimización de esta herramienta que está destinada a establecer responsabilidades políticas de actos que son bastante graves. O sea, aquí es cuando una autoridad infringe la Constitución y las leyes, cuando pone en riesgo la seguridad del país, es el marco de lo que se establece en la Constitución, delitos como la traición, algo bien... entonces... Ahora, lo que se dice de los antecedentes que tenemos, claro, podría haber aquí una infracción a la Constitución y las leyes. Y ahí lo que uno esperaría es que si los antecedentes ameritaran una acusación constitucional, o sea, que no caigamos en que en el fondo se diluya el uso en causales como superfluas, pero que también se entienda que cuando hay causales que lo ameriten, la acusación constitucional es la herramienta propiamente tal. En el caso de la ministra Steiner, claro, hay todavía muchos cabos porque además hay que recordar que la Contraloría, el análisis que hace es un análisis respecto de la legalidad del actuar administrativo, no tiene competencias ni expertise para establecer la comisión de delito. Ahora, infracciones a la ley sí pueden dar sustento a una acusación constitucional y aquí lo que habría que ver es si en este caso concreto lo que sí identificó la Contraloría, que es este actuar y esta solicitud de antecedentes particulares de un caso, responden más a inexperiencia y que por lo tanto ahí puede haber un juicio como público de decir que hubo un desafortunado nombramiento por parte del gobierno de una persona que claramente no tenía la experiencia, la expertise ni las capacidades técnicas para un ministerio tan relevante, porque actuó incluso pidiendo información como si fuera el Ministerio Público cuando se trataba del Ministerio de Seguridad, y ahí está la contradicción, o esa solicitud de información particular podría haber tenido una interferencia respecto a una investigación que sí estaba llevándose respecto de conductas ilícitas. Ahí, claro, ameritaría analizar en su fondo si amerita una acusación constitucional. Entonces, ahí mi opinión va más a decir, lo que yo esperaría no necesariamente es que no haya, sino que si es que procede, veamos en los antecedentes, en la presentación, en la argumentación, que se sustenta en usar la herramienta para los fines que persigue y que no haya este uso superficial, poco fundado, en escritos que en definitiva, para los abogados, en el fondo son acusaciones constitucionales en que tratan de amarrar el argumento para tratar de justificarlo, entonces al final también es una pérdida de tiempo del Congreso que se moviliza, que en el fondo paralizan días para tramitar esto, cuando hay materias súper urgentes también, si eventualmente esto no tiene esa urgencia. Por eso, yo opino que la idea aquí es la ponderación tanto del hecho
además esto es un instrumento muy 0-1, es decir, no hay colores intermedios, no, la sanción es muy fuerte en relación, tal vez pueda haber una infracción a la ley, pero no toda infracción a la ley amerita, ¿verdad?, dejarte con una sanción de 5 años sin poder acceder a cargos públicos. Yo creo que ese instrumento está muy mal elaborado, es un parche en un sistema presidencial chileno. Todavía siguen discutiendo si esto es un juicio jurídico, es un juicio político. Entonces los abogados van y dicen, no, mire, es que no se ha aquí ponderado. Entonces van con la tesis derecho penal. Los políticos dicen, no, pero es que no me traiga el derecho penal porque pasó hasta el tribunal. Aquí es de responsabilidad y de confianza política. Pero tampoco, entonces está muy mal elaborado y peor ejecutado. Y ya para qué decir si en verdad respetan alguna, aquí las discusiones nosotros las hemos visto, no, nadie elabora mucho ni va con un ensayo, sino que dice me gusta, no me gusta, o la venganza ustedes no la hicieron, yo voy con dos más. Es que más que me gusta o no me gusta es de qué color político al que estoy acusando y voy. Y de alguna manera también el hecho, y que pasó, y creo que es un hecho grave, que pasó también con la acusación del ministro Grau de volver a ponerle apelativo a la derechita cobarde porque vota o no vota, entonces finalmente te hacen también un juicio y que me recuerda mucho un poco la superioridad moral que tenía en su momento el Frente Amplio, cuando de alguna manera también Giorgio Jackson dijo aquello de su superioridad moral con respecto a la concertación, esto de alguna manera andar tildando al otro por respecto a las legítimas posiciones que puedes tener ante, en este caso, el exministro Grau. Y el hecho también de poder sacar el pizarrón al otro, o el nivel también de agresividad en el lenguaje con personas que supuestamente son de un mismo oficialismo, donde pueden haber diferencias y está bien que las haya. Claro. Pero lo que no puede haber aquí es un matonaje político. Y yo creo que eso es algo que estamos empezando a caer. No, creo que es muy similar, no en el manejo, sino en el escenario, de lo que pasó con el Frente Amplio y el Socialismo Democrático cuando partió el gobierno del presidente Boric. Creo que lo manejaron mejor las diferencias, aunque puede ser que a puerta cerrada haya sido bastante agresivo, pero aquí llevamos 3 meses y nos estamos agarrando todos los días por la prensa, por las decisiones que legítimamente toma otro. Y recordemos que no somos una coalición. Somos partidos que integramos un gobierno. Y eso, yo creo que eso... Eso creo que hasta el presidente lo dijo últimamente, ¿no? De hecho, hoy día había un gobierno de coalición. Es que no es un gobierno de coalición. Sí, es que es verdad, hay un punto que a veces las personas se pueden confundir, porque aquí no haya una coalición con un grupo de factores comunes. Pero es que es muy similar a lo que le pasó al gobierno del presidente Boric, donde en segunda vuelta se unieron el socialismo democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista, hicieron este gobierno, donde habían diferencias, y habían obviamente diferencias, y finalmente el Frente Amplio llega donde llegó, riéndose de la concertación, jactándose de que habían sido casi los 30 peores años de la historia de Chile. Y ellos partieron con los círculos concéntricos. Exactamente. Nuestro círculo y después viene el círculo de ellos. Pero nosotros somos si tú miras un poco también lo que pasó hoy día con el oficialismo, saco a libertarios porque creo que inteligentemente juega un rol de estoy adentro y estoy afuera. Creo que es una táctica más bien electoral. Pero si tú ves, el Partido Republicano llega al poder diciendo de que la derechita cobarde era la derechita cobarde. Y ese discurso fue tremendamente exitoso en las elecciones, como lo fue en su momento también lo que hizo el Frente Amplio con el Socialismo Democrático. Entonces, veo mucha similitud de escenario, pero no veo mucha similitud de manejo de esto. Creo que hemos sido mucho más, digamos, burdos en manejar estas diferencias. No. Pero bueno, no sé, y la última reflexión también aquí de este instrumento de acusación constitucional, ahora me acordé que se han acusado y se han condenado 2 ministros de educación en Chile, de gobiernos de centro izquierda y centro derecha. Y yo no veo que la educación esté, ¿verdad?, mejor. Es decir, después no hay un análisis de cómo vamos a mejorar la política pública, que fueron las causales, ¿verdad, Gabriela? Donde supuestamente me dieron a mí para sancionar a 2 ministros y dejarlos afuera de la vida pública por 5 años. Y educación primaria, educación previa, ¿cierto? Tenemos educación profesional. No, nos quedamos expulsamos, ¿verdad?, de la vía pública a 2 ministros y después no hay una línea. Entonces, yo encuentro que es un instrumento muy malo, que no soluciona nada y se está usando, como yo concedo contigo, como garrote. Y los garrotes nunca había una época que además se acusaba a ministro, ahora se está acusando a... ex ministro. Claro. En los 2 casos de los que estábamos comentando. Vamos a seguir hablando de... Pasó hasta que se les cruzó Fidel Espinosa
Fidel Espinosa fue quien mejor encarnó la lucha cerrada entre el Frente Amplio y el Partido Socialista. Ah, claro. Claro, Y no fue tan piola. Sí. No fue tan piola. No, fue bastante público. Sí. no, en un momento fue de hecho Bastante bien fuerte. estridente. Sí. Sí. Pero bueno, es que llega un momento que se tienen que decir las cosas. Pero los tiempos, porque yo no recuerdo a los 3 meses a Fidel Espinosa diciendo que no eran lo mismo. Creo que llevamos 3 meses, 3 meses. 3 meses Oye, de y este lo que gobierno. no hablamos aquí es el que tal vez tenga ganancias secundarias con todo esto, que es el Partido de la Gente, ¿no? El Partido de la Gente hizo un movimiento estratégico. Pero si le han jugado todas las pases, se lo han dado al Partido de Por la eso. Gente. Es como el Messi del Congreso. ¡Ah, ya! Y O el vuelve Ronaldo, Ronaldo, o el ya. Mbappé. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a un minuto de hidratación, por favor. Vamos a una pausa de Tenemos hidratación. Sí tenemos cafeína de hidratación para nuestros panelistas. Hoy día Gabriela Hilliger, Francesca Parodi, Camilo Charme, que hacen País ADN. Y buscas un panorama bueno para ver el Mundial, entonces anda al Carnicero y aprovecha la oferta mundialera de la semana en la región metropolitana, en Antofagasta, Valparaíso, Higgins y el Maule. Ideal para disfrutar cada partido. El Carnicero, maestro en carnes. ¡Hey, empresario! Bienvenido a una nueva era de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes, las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. ¿Y sabías que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? Y Locker Medical de Maletec hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. Hay que apoyar a los equipos sudamericanos en este mundial. Y por favor dejen de Porque lado esa fue la conversación que sus tuvimos durante la sensaciones, su feeling, y hay que apoyar a los equipos La sudamericanos. canción de Haaland, escucha. Colombia, Paraguay, Brasil, Argentina incluso. Pero No, Argentina no. Pero La por FIFA está ya a favor. favor. La FIFA ya está a favor. Camilo, ok, pero tenemos que hacer distinciones políticas, ¿o no? A los equipos sudamericanos que no tengan gobiernos de ultraderecha, por ejemplo. no mezclemos Que a Brasil y Venezuela. no mezclemos el fútbol con las decisiones de los Ahora gobiernos. no mezclemos el fútbol con la política, se ha mezclado siempre. No, pero es que viste que el fútbol, la cosa es que los jugadores ahí, eso es, ¿qué me importa el presidente de A, B o C? No, yo estoy porque los equipos sudamericanos marquen la diferencia en el Mundial, que el fútbol sudamericano marque la diferencia en el Mundial. Eso hace mucho más entretenidas nuestras ligas, la Libertadores, y nos sacamos esta idea de europeizar todo y que, bueno, los gringos igual están metidos ahora, pero no sé, yo de tesis voy, si hay un equipo sudamericano, apoyo al equipo sudamericano. Sudamericano. Sí. Está bien. ¿Sudamericano o latino? Bueno, México sí, incluido, sí, pero además prefiero Sudamérica porque nosotros estamos en Sudamérica. Es decir, si termino una llave, algún equipo sudamericano en México, me va a gustar más el equipo sudamericano. Ah, muy bien. Estamos con Camilo Charme, Francesca Parodi y Gabriela Hilliger hoy día y con una conversación bastante ligada al fútbol, pero por motivos obviamente entendibles. El año del mundial, el mes del Claro, mundial. estamos en Por ejemplo, pleno momento, digamos. Canadá, Marruecos, voy por Canadá, porque es americano. A mí me gustaría que los países africanos tuvieran más protagonismo también. Creo que ¿Pero qué tipo de país africano? Porque cualquiera que esté en África, no Costa Marfil. hago distinción. si hay régimen dictatorial, ¿viste? ¿Viste? Pero Sí. ¿qué culpa tienen los futbolistas? Exacto, de eso? ¿qué culpa tienen los futbolistas? No. La República del Congo va ahora que es república, pero también fue con cese seco, el 74 en... Ya, pero está llegando la policía para detenernos por lo que hablamos en la pausa y pidáis una... Es un secreto para siempre, ¿eh? Para siempre. Sí, pidáis una pauta ayer que queremos respetar. Hemos Mira. cubierto 1/10 de la pauta. Ahora. La vamos a respetar. Yo quería conversar de la ley de responsabilidad penal adolescente. Es uno de los temas que se ha estado tocando durante las últimas 2 semanas, por lo menos, desde la trágica muerte de Alejandro, este niño de 12 años en medio de una encerrona, y conociendo los antecedentes de que quienes realizaron este delito son en su mayoría muchos de ellos menores de edad, y ha comenzado una discusión política al respecto. La diputada Lorena Fríes, de hecho, que sabemos está ligada profundamente a temas de derechos humanos, advirtió que juzgar a menores como adultos, que es una de las propuestas que se ha realizado, vulnera también tratados internacionales. O sea, ya esto se estaría como escapando un poco también de lo que hay que hacer con respecto a los derechos de los niños, considerando que son menores de edad. Gabriela, quiero partir contigo. Tus impresiones con respecto a las propuestas que se han hecho para mejorar
cambiar, modificar la ley de responsabilidad penal adolescente? Yo creo que estamos frente a algo que nos ocurre mucho como sociedad, porque la muerte de Alejandro nos tocó una fibra, fue muy trágico todo, y claro, yo creo que ahí hay que distinguir como las áreas, o sea, a la familia hay que respetar su dolor y ellos van a manifestar, o sea, hay una ira y ahí también como quienes son sus vecinos, sus amigos, la familia, y uno también a veces desde la humanidad uno empatiza y dice esto no tiene ningún sentido, esto es brutal, y espera como efectividad y ciertas como decisiones, ¿no es cierto? Pero por otro lado está el debate que tiene que darse a nivel legislativo, del ejecutivo, de quienes ejercen el gobierno, el debate académico también que nutre esto, y eso tiene que hacerse con mucha responsabilidad. Porque, en definitiva, las causas de tragedias como la que sufrieron Alejandro son muy complejas. Entonces, las soluciones a problemas complejos nunca son simples. Menos en un tema como la responsabilidad penal adolescente, y menos cuando estamos ante la muerte trágica de un adolescente, un niño que no debiera haber muerto jamás. Entonces, dicho eso, creo que dentro del debate se ha perdido ciertas cosas que es. Cuando estamos hablando de responsabilidad penal adolescente, quiere decir que efectivamente cuando los adolescentes cometen crímenes y delitos, a ellos se les hace responsable. Los estándares internacionales, y ahí, claro, está la Convención de Derechos del Niño, está la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en el fondo son de rango constitucional en nuestro país a partir del artículo 5, inciso 2 de la Constitución. Entonces forman parte del marco normativo. Tienen ciertos estándares de que por razones de madurez, por razones como de desarrollo, efectivamente la adolescencia se distingue de la adultez y por lo mismo los fines con respecto a cómo se hace efectiva la responsabilidad frente a la comisión de delitos debiera ser distinta, ¿ya? Y ahí en el fondo uno no puede borrar como todo lo que ha hecho los expertos, todo lo que se ha avanzado en el fondo a nivel global con respecto a la convención y tratados que tratan de marcar eso. Porque en definitiva, ahora, claro, alguien puede decir, yo he visto que en el debate se dice, bueno, pero es que 16, 17 años es casi un adulto, 18 años, claro, o sea, pero por algo se estableció ese punto, ¿no es cierto? Hay cierta evidencia que rodea eso. Dicho eso, yo creo que acá lo urgente es ver las causas de lo que está ocurriendo y tomar medidas, y muchas veces lo que pasa es un frenesí legislativo, es cómo modificamos la ley. Y efectivamente la ley de responsabilidad penal adolescente acaba de experimentar un tremendo cambio de institucionalidad, de todo, con el fondo del cambio del Sename a que hubieran 2 servicios en que se distinguiera entre los menores que son vulnerados en sus derechos, los niños, niñas y adolescentes, y los niños, niñas y adolescentes que son infractores de ley. Antes eso estaban bajo la misma institucionalidad. Sí. Ahora eso se separó, hay una ley de protección. Entonces, cuando uno dice ya, inmediatamente ocurre un hecho de la tragedia y la magnitud de lo de Alejandro, la respuesta suele ser, en este contexto político, cambios legales. Pero uno esperaría que más que eso hubiera una cierta evaluación, que pasara también el tema de la técnica, ¿no es cierto? De dar más recursos a la institucionalidad que hay y evaluar cómo está funcionando eso. Porque lo que dice la experiencia también es que la existencia de sistemas especializados para hacer valer la responsabilidad de un adulto frente a la comisión de un delito de un adolescente, también distinguen en que el adolescente tiene una larga vida por delante donde el fin de reinserción es muy urgente, porque también hay ductilidad y hay cierta flexibilidad en que uno puede rehabilitar esa vida de manera más, además del deber ético que hay como sociedad de rehabilitarla, también con todos los individuos que cometen delitos, pero por sobre todo con los adolescentes. Entonces también hay distintas posibilidades y distintas intervenciones que se tienen que hacer. Entonces cuando la discusión pasa a ser eso, porque desde la comunidad frente a la indignación de un crimen como el de Alejandro, yo ahí lo que pediría de parte de las autoridades es cierta responsabilidad para que no caigamos en reformas que efectivamente nos pongan al margen de la evidencia, de la expertise, de los tratados internacionales, y que en definitiva no apunten a resolver el problema, y es que estos crímenes no se cometan, que el crimen organizado no utilice a los niños, niñas y adolescentes, y que les podamos ofrecer un mejor futuro en sectores de vulnerabilidad donde efectivamente ahí adultos y el crimen organizado se están aprovechando. Francesca Parodi. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Gabriela. Creo que cuando pasan estos hechos de alta connotación pública, recuerdo también, aparte obviamente la lamentable muerte de Alejandro, también recuerdo cuando fueron baleados o quemados vivos los carabineros en la provincia de Arauco, salen rápidamente
el populismo legislativo, digamos, pidiendo incluso penas de muerte y cosas muy sobre el caliente del hecho puntual que ocurrió, que no estoy diciendo que la delincuencia no sea muy puntual, porque efectivamente no lo es, pero la connotación pública de un caso así, de ver lo que pasó con Alejandro, hace rápidamente que cabezas por ganarse el titular más rápido digan bestialidades con respecto a al populismo penal que de alguna manera existe. Yo creo que hay bastante evidencia internacional con respecto a qué pasa con los delitos cuando se aumentan las penas, qué tan eficiente es eso. Y con esto no quiero ser pesimista, pero creo que es bastante más que penas la delincuencia. Finalmente, cuando ya estás hablando de penas, es porque ya cometiste el delito y fuiste condenado por eso. Creo que la mirada es mucho más profunda. Pero siento también, y lo podemos ligar incluso con lo que hablamos en el primer bloque, cuando hablamos de estas devueltas de mano con las acusaciones constitucionales, que las medidas, digamos, más profundas con respecto a temas de seguridad, incluso educación y otros temas, probablemente salud, son muy poco sexy electoralmente porque son muy a largo plazo. Entonces me vale más como diputado salir a pedir la pena de muerte que realmente sentarme a pensar cuáles son las medidas más eficientes, no efectistas, no pirotécnicas, con respecto a algo que tenemos que tomar como sociedad. O sea, no estamos hablando únicamente de niños que se van a delinquir, sino que muchas veces son niños que son ya presos de verdaderas bandas donde los utilizan para que cometan los delitos. Y eso, soy poco optimista, porque efectivamente es cuando hemos hablado mil veces también, que es un tema muy poco sexy, que yo siempre lo traigo a colación, que creo que es muy necesario, la famosa reforma del Estado. Es un tema que no le interesa a nadie. Efectivamente. Pero si yo mañana le pregunto probablemente en una encuesta a las personas qué opinan de endurecer las penas, incluso de poder avanzar hasta penas que sean casi castigo físico para las personas, van a tener un alto nivel de aprobación. Porque efectivamente, cuando estamos al calor de algo que nos conmueve, que nos indigna, como lo que pasó con Alejandro, lo que pasó con Carabineros, otros actos que han tenido mucha connotación pública, la primera reacción es la más agresiva por parte de nosotros. Y ahí yo creo que esto amerita una conversación mucho más profunda con respecto, obviamente, a qué vamos a hacer con las adolescentes que están delinquiendo. Y no solamente los adolescentes, si finalmente tenemos un problema bastante más amplio que un grupo en específico. Ahora, obviamente, yo sí creo que tiene que haber una diferenciación entre el trato a una persona que es menor de edad contra una persona que es mayor de edad, porque por algo estamos diferenciados. Y ahí yo creo que se tiene que revisar, obviamente, la normativa, se tiene que hacer un trabajo serio y profundo, ¿sí? Esto yo creo que vamos a terminar, como siempre, en quién dice la bestialidad más grande, para tener, digamos, para que sea casi como el paladín de la seguridad en Chile, cuando finalmente vamos a terminar haciendo cosas que pueden sonar muy bien en el papel, pero que finalmente estamos agravando un problema, o más que agravando, no haciéndonos cargo del problema, que yo creo que es lo más grave. Camilo Charme. Sí, siguiendo con la línea tanto de Gabriela como de Francesca, que no puedo estar más de acuerdo. Es decir, este es el típico caso donde nos centramos en el árbol, todo el rato en el árbol, cómo cortamos el árbol, pero nunca vemos el bosque que hay detrás de ese árbol. Y efectivamente, a ver, esos niños, esas niñas, esos adolescentes, esos menores de edad, no están ahí porque en verdad a ellos se les ocurrió y eso es lo mejor que pueden hacer con sus vidas y ellos, es decir, las características, las circunstancias donde están ellos desarrollándose, es lo que no estamos hablando. Y si no hablamos de las características, las circunstancias donde ellos están naciendo, donde se están desarrollando, qué tipo de comunas, urbanización, educación, sistema de salud, cosas tan básicas, iluminarias, servicios de transporte. Acceso al deporte. Acceso al deporte. Claro, entonces nos vamos a ir a lo simplista, es que metamos los presos. Ya, hagamos el ejercicio estúpido, los metemos presos a todos. ¿Qué vamos a tener? Cárceles llenas de menores de edad. Esa es la propuesta de nuestro sistema de líderes políticos, tener las cárceles llenas de... No, pues deberíamos estar preocupados que esos niños, ¿cómo pueden acceder a mejor educación, deporte? Es decir, ¿dónde van a formar ya que estamos en el tema mundial, dónde están nuestras canteras de jugadoras y jugadoras de las futuras generaciones doradas? ¿Dónde están nuestros niños estudiando computación e inteligencia artificial? Eso, pero a mí me llama la atención y muy perplejo
de que nuestros líderes no nos están proponiendo eso, nos están proponiendo más palos y cárceles estamos hablando de menores de edad, es decir, y que además es nuestra responsabilidad. ¿Por qué los tenemos así? ¿Por qué lo mejor es que, y ahí Gabriel lo dice muy bien, un grupo, ¿verdad?, criminal organizado les ofrece ser soldados, los empodera, les da dinero en efectivo, una pistola, un auto, y le dice, ya señora, ustedes ahora son algo, imagínense, con eso ustedes son algo, y vayan a cazar. Entonces estamos transformando esto, ¿verdad?, en una especie de gueto, por un lado, con tribus, donde ellos ya no se sienten parte de nosotros. Nosotros somos, ¿verdad?, parte de su cacería. Y nosotros respondemos con, ustedes tampoco son parte de nuestra tribu, entonces también los vamos a cazar. Entonces, esa forma de ver la sociedad es una fractura, no es una conciencia. Entonces, insisto, me llama la atención que nuestros líderes no nos están ofreciendo ninguna alternativa de mediano o largo plazo. Y ahí yo también coincido contigo, Francesca, tanto la sociedad civil como el sector privado deberían empezar a preocuparse un poco más que la reforma al régimen político y al Estado son estratégicos. Y al final, el no meterse ahí porque creen que no les corresponde, porque es otro mundo, va a jugar en contra de cómo nos conformamos como sociedad civil, va a jugar en contra de cómo nos organizamos el urbanismo, cómo las inmobiliarias pueden construir, ¿verdad?, cómo los negocios se instalan en Chile, porque el crimen organizado le da lo mismo. Y le da lo mismo, tanto le da lo mismo que son capaces de meter a niños de 12, niños. Es decir, estamos hablando, es decir, yo veo a mi hija que tiene 19, claro, tiene 19. No sé si les pasa a ustedes, pero yo no podría decir que ella tiene todo claro en su vida y tiene todos los paradigmas resueltos. No, está todavía en formación. Entonces, imagínate, menores de edad de 12, 13, 14 años. Entonces, ahí el llamado es, ok, ¿cómo nos organizamos para que esto sí empiece a hablarse y no sigamos hablando del populismo penal, de la acusación constitucional, del bueno en malo? Porque yo encuentro que si hay un tema que está poco trabajado en Chile es cómo nos hacemos cargo del crimen organizado. Todavía yo escucho gente que dice, no, pero es que nosotros no somos Colombia ni México. Viejo, los colombianos y los mexicanos en un momento también opinaron lo mismo. Claro. Y esto, la marea es como el juego de la marea. Uno dice, oye, la marea no es, y de repente está en la nariz. Y entonces, ahora, ¿cómo separamos también lamentablemente a los adolescentes que ya están ahí? Yo creo que no es con la solución penal ni meterlos en la cárcel. Obviamente hay que tomarlos y hay que ver que ya las familias no funcionaron, entonces tenemos que tener un régimen para ello. Yo no sé si ustedes saben, pero yo no he escuchado a nadie que ofrezca ese régimen tampoco, porque ahí también son las otras. Hay cosas que hay que mitigar, hay otras cosas que hay que compensar y hay otras cosas que de frente hay que reparar. Es decir, acá hay menores de edad que hay que repararlos. Es decir, que hay un daño en ellos, en su emocionalidad, en su psique, en su físico, y eso hay que repararlo. Ya la parte de la mitigación es cómo hacemos para que menos, o ojalá ningún adolescente, ¿verdad?, o menor de edad atractivo, entre a ese juego. Bueno, pero ahí, de nuevo, la solución es sistémica. Es decir, en verdad es juntar al Ministerio de Interior, al de Urbanismo, al de Deporte, al de Cultura, al de Seguridad, y hacer una política pública omnicomprensiva, porque, o si no, Santiago y las ciudades grandes de Chile se están partiendo y se está viendo el fenómeno del gueto. Hace unos meses atrás fue un carabinero, un oficial de la PDI que dijo que él tenía un informe donde decía que Antofagasta estaba favelizándose, no sé si existe eso. Entonces, y ahí pasó un par de meses y no sé qué ha pasado con ese informe. Claro. Tremenda reflexión la que hemos tenido hoy día. Más profundo. Muy profundo, sí. No, de verdad. Es una interesante discusión la que se ha dado y obviamente les agradecemos siempre a nuestros panelistas por estar con nosotros y por entregarnos esta altura del debate. Creo que es muy importante. Antes de que nos vayamos, hace unos días sucedió el terremoto en Venezuela, ¿no es cierto? Sin duda. Y ha estado muy... yo creo que no hay que olvidar lo mismo que pasó con Venezuela en su momento con la crisis política y las distintas hitos están en el debate un espacio y después se diluye. El drama que se sigue viviendo ahí es muy terrible. Los ciudadanos venezolanos que están aquí sin saber, todavía hay familias que no han logrado ubicarse completamente. Este sábado va a haber una misa en favor de Venezuela en la Catedral Metropolitana, oficiada por el arzobispo Tomalí, Monseñor Tomalí. Así que ahí, para que la comunidad venezolana en nuestro país, que es una comunidad muy importante, se sienta acompañada, se sienta visualizada en algo que nosotros también como chilenos y chilenas hemos experimentado, que son los terremotos. Así que eso.
Una buena recomendación e invitación. Mucha me da vergüenza terminar tan frívolamente el programa después de tan profundas reflexiones de nuestros panelistas, pero para la fanaticada que escucha País ADN y que además es fan de BTS, quiero decirles que Colo-Colo está ofreciendo el Estadio Monumental para hacer el concierto, solucionando una crisis musical y política muy profunda. Nacional. Sí. Muy bien. Me parece. Ahí Gabriela, atenta a las entradas. Camilo me va a invitar, pues si tiene entradas para los 3 días. Así que vamos, Camilo. Sí. Muchísimas Puede gracias. contactar en nemobts@gmail.com. Gabriela Hilliger, Francesca Parodi y Camilo Charme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la Fran por venir y saludo a Cristian Stewart porque está afuera ahí. Está con licencia médica, sí. pero recuperándose. Qué Salió bueno, todo bien. qué bueno. Muchos cariños a Fuerza, Cristian. Que ha podido ver todo el mundial, digamos. Sí. No, además cómodo. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.